Bueno, estamos acá en una nueva entrevista de ¿Qué pasa radio en este martes? Estamos con Lucila Soma, referente de Marea. Lucila, ¿cómo estás? Contame un poco de la agrupación a la que perteneces y las actividades que realizan allí. Hola, bueno, hola a todos y a todas quienes nos están escuchando. Bueno, como dijiste vos, yo soy parte de una agrupación de mujeres que se llama Marea Feminista, Popular y Disidente. Somos parte de un partido político que se llama Somos, cuya principal referente es Victoria Donda. Ujú. Y bueno, también tenemos otros compañeros, por ejemplo, Daniel Menéndez. Bueno, particularmente desde la agrupación Marea tenemos el Observatorio de las Violencias de Género, que se llama el Observatorio Ahora que sí nos ven, donde recolectamos, digamos, de alguna manera registramos y analizamos la información que sale en los medios de comunicación, Ujú. particularmente en diarios digitales de todo el país, los casos de femicidio, digamos, las notas que están vinculadas a situaciones de femicidio. Algunas veces se abordan como casos de femicidio y otras veces se abordan como casos de violencia o de violencia doméstica. Entonces, bueno, se hace toda una tarea de búsqueda, ¿no?, de análisis, de registro de las noticias que salen en los medios de comunicación y después se procede a hacer el análisis estadístico. Bueno, además de eso, del observatorio, claro, somos una agrupación de mujeres, por lo tanto realizamos otras cosas como es la red Sorora, donde estamos acompañando a mujeres que transitan situaciones de violencia de género, ahora particularmente en el contexto de cuarentena. También nos organizamos a través de ollas populares en los barrios, acompañando la situación que están viviendo las mujeres, sus familias, sobre todo en los sectores más populares. Ujú. Y bueno, por ejemplo, ahora que es el 3 de junio, también mañana, y se cumplen 5 años de esa primer marcha Ni Una Menos, estamos convocando también a, por ejemplo, a poner corazones o mariposas o algo referido al color violeta y verde en cada una de las puertas, a recordar la necesidad de implementar la ley de educación sexual integral, la necesidad de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, de la presentación del proyecto que sabe que se comprometió nuestro presidente. Y bueno, por ejemplo, también a que se dicte la emergencia por violencia de género a nivel nacional. Ujú. Y desde el Observatorio de las Violencias de Género dieron a conocer las cifras de los femicidios en lo que va de la cuarentena. Esto demostró que durante el aislamiento social siguen las altas cifras de femicidios en el país. Sí, tal cual, como decís vos. Hicimos un registro que va del 20 de marzo al 24 de mayo, ¿sí? Para decirlo bien. En Ujú. ese momento hicimos ese corte y recogimos que hubo 55 casos de femicidios. Bueno, como dijo nuestra ministra de las Mujeres, Género y Disidencias, bajaron los delitos en términos generales a partir del aislamiento, pero las cifras de femicidio, digamos, no bajaron. Es más, desde las agrupaciones de mujeres decimos que la violencia se encrudeció, que aumenta el hostigamiento, que también aumentan las amenazas. ¿Por qué? Porque las mujeres sufrimos violencia de género y el riesgo de estar en una situación de violencia aumenta, sobre todo al interior de nuestros hogares. Ujú. Y las mujeres, los casos de femicidio, en su porcentaje mayor, ¿no?, son mujeres que son asesinadas en sus propias viviendas, que son asesinadas por sus parejas o exparejas. Y entonces por eso decimos que el peligro está en el hogar. El peligro no está afuera del hogar, sino está dentro del hogar, y por eso estos casos de femicidio que no bajan aún en contexto de aislamiento. Entre el 20 de marzo y el 24 de mayo hubo 55 femicidios. Ujú. Y esta cercanía que tienen con los agresores, la convivencia y relación, son uno de los principales problemas ahora en cuarentena. Exactamente.
Nosotras cuando hablamos de violencia contra las mujeres y de violencia de género, lo que decimos es que la forma en que se expresa esa violencia es a través de un círculo. Hablamos del el círculo de la violencia. Y lo que decimos es que hay un momento de tensión, que ese momento de tensión se desencadena en un momento donde se da explícitamente una situación de violencia, que puede ser una situación de violencia física, pero también puede ser un momento de violencia psicológica, y que después se pasa a una etapa de luna de miel, donde el agresor pide disculpas y promete que eso no va a volver a suceder. Después volvemos a un momento de tensión. Lo que pasa en el contexto de aislamiento es que la víctima y el agresor permanecen más tiempo juntos, para decirlo de alguna manera, las 24 horas, ¿no? Claro. Sin aislamiento, esa situación se desencadenaba en algunos casos, digo, para dar un ejemplo, ¿no? Una vez por día. Es muy recurrente que cuando el varón llega a su hogar después de haber estado trabajando, se desencadene, por ejemplo, una situación de violencia. Como ahora el agresor y la víctima están juntas en el hogar, entonces ese ciclo de violencia se da de manera repetitiva. Digamos, hay más ocasiones en donde se da, ¿no?, ese círculo, y sobre todo la situación de violencia en sí misma. Y es por eso que decimos entonces que las mujeres estamos aún más expuestas en contexto de aislamiento, ¿no?, porque permanecemos más tiempo al lado de nuestro agresor. Y también uno de los datos es que 1 de cada 4 mujeres había denunciado a su agresor previamente. ¿De qué forma actúan o deberían hacerlo las autoridades responsables para ayudar a que puedan salir de allí y que no se produzcan estos femicidios, que no llegue a eso? Está buenísimo ese dato que vos das. ¿Por qué? Porque hace un tiempo, ¿no? Ya hace, como decía en un principio, hace 5 años de la primera marcha de Una Menos, al principio se registraba que había pocos casos de denuncia, ¿no? Digamos, las mujeres no se animaban tanto a denunciar. De hecho, en el último tiempo aumentaron las denuncias en torno a situaciones de violencia de género, obviamente producto, ¿no?, de un empoderamiento y también de las campañas de sensibilización, de concientización, de promoción y de prevención, ¿no?, de la violencia de género, de promoción del empoderamiento de las mujeres y de los derechos de las mujeres y de prevención de la violencia. A partir de ese momento, digamos, con todo fue un proceso, ¿no?, se dio lentamente, pero aumentaron las denuncias. De hecho, también aumentaron los mecanismos a través de los cuales podemos las mujeres hacer las denuncias, los organismos. Y la realidad es que ahora las mujeres se animan, se sienten más acompañadas a denunciar. Sin embargo, eso no impactó, ¿no?, en la baja de las tasas de femicidios. Si nosotros hacemos un reconto desde la primera marcha de Una Menos hasta el 25 de mayo de este año, lo que vemos es que todos los años fue creciendo la cantidad de femicidios. Es decir, de ninguna manera la promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de las situaciones de violencia de género al día de hoy, ¿no?, lo hecho hasta el día de hoy, bajó la tasa de femicidios. Por eso la necesidad de seguir pidiendo, y gracias al trabajo de las organizaciones y de las activistas, fue posible que hoy nuestro país, todas las provincias de nuestro país adhieran a la ley Micaela, ¿no? Esa ley que para nosotros es tan fundamental para que todos los funcionarios del Estado, de los 3 poderes, se capaciten en torno a la violencia contra las mujeres y en torno a la perspectiva de género, para que las políticas públicas que se desarrollen tengan, ¿no?, necesariamente esa perspectiva, entonces realmente puedan acompañar una transformación que además nosotros decimos, bueno, es cultural. Podemos aumentar la penalidad, ¿no?, podemos perseguir más a los violentos, pero sin embargo creemos que la transformación es cultural y que necesitamos de todas y de todos, de un compromiso de todas y de todos para efectivamente erradicar la violencia contra las mujeres. Y también hay que analizar las dificultades que pueden tener esas mujeres para alejarse, ¿no? Hoy en día a todos se nos hace difícil la parte económica y cómo hacen esas mujeres que quieren irse de sus hogares para salir de esa violencia en este momento de pandemia. Totalmente. La violencia económica es
es uno de los principales obstáculos que tienen las mujeres para poder romper el vínculo con su agresor. ¿Qué significa esto? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de violencia económica? Que las mujeres muchas veces no pueden hacer uso de sus propios recursos económicos. Es decir, a lo mejor en algunos casos las mujeres no trabajan, no trabajan fuera del hogar, sino que hacen tareas de cuidado, tareas reproductivas. Obviamente no reciben una remuneración a cambio de eso y están a la espera de o necesitan del sustento económico que garantiza ese varón. Pero además en otros casos se ha dado, y por eso también hablamos de violencia económica, que las mujeres sí generan sus propios ingresos, pero es el varón el que organiza esos ingresos o el que decide cómo administrarlos, ¿no? Es el varón el que administra los ingresos de la mujer. Sumado a que las mujeres obviamente estamos en una situación de mayor vulnerabilidad en el mercado de trabajo, es decir, tenemos trabajos peores, tenemos los trabajos peores pagos, estamos más expuestas al desempleo y todo eso hace, como vos decís, que sea mucho más difícil animarse a romper ese vínculo, porque, bueno, las mujeres no tienen, en la mayoría de las situaciones, bueno, otros lugares a donde recorrer o una familia que las pueda alojar con sus hijos, con sus hijas, sobre todo porque además la violencia contra las mujeres, digamos, la forma en que se expresa la violencia contra las mujeres, en ese vínculo con el agresor, una de las primeras etapas también es el aislamiento, digamos, esos varones violentos se encargan de que las mujeres se aíslen de sus redes afectivas, de sus redes de contención, hablan mal de su familia, de sus amigos, de sus amigas, y entonces esa mujer va quedando sola, sin redes de contención, y por eso también le resulta mucho más difícil tomar esa decisión y sentirse acompañada. Por eso es tan importante la conformación de redes, de redes sonoras, de redes de contención, de acompañamiento a las mujeres que sufren situaciones de violencia de género, porque muchas veces realmente sienten que están solas. En ese sentido, y también me parece que vale la pena resaltarlo, para que se escuche y para que se sepa, es muy importante la decisión que se tomó de que el hacer la denuncia o las mujeres, digamos, que sufren violencia en contextos de aislamiento tienen, digamos, habilitada la circulación sin necesidad de tramitar ningún certificado. Si hay una mujer que hoy sufre una situación de violencia y quiere ir a denunciar o quiere ir a pedir asistencia, digamos, puede circular sin la necesidad de un certificado o de un permiso. Y además, la atención a mujeres víctimas de violencia de género hoy es una actividad esencial. Y eso también es muy importante, o fue muy importante justamente para acompañar estas situaciones en el contexto de aislamiento. ¿Y crees que a pesar de todo lo que falta, la sociedad argentina se va despertando en cuanto a esta problemática, ¿no? Lo importante de también la sociedad apoye y ayude a estas mujeres a poder salir de esta violencia? Bueno, nosotros creemos que sí, que no podemos decir que estamos igual que hace 5 años, que ya nosotras dos estemos hablando hoy en la radio sobre los casos de femicidio, que hablemos del femicidio, ¿no? Y que no hablamos de violencia doméstica o de mujeres asesinadas, sin visibilizar que a las mujeres nos matan por el solo hecho de ser mujeres. Ya habla de que hubo un avance, ¿no? Digamos, ya nombrarlo significa que efectivamente pudimos desnaturalizar esa situación de violencia. Hoy ya es más difícil que cuando nos enteramos de una mujer que sufre violencia, digamos, bueno, no, en eso no hay que meterse, ¿no? O eso queda en el ámbito de lo privado, o por algo será. Decimos que, bueno, que la sociedad en este tiempo realmente ha reflexionado, se ha concientizado y hemos desnaturalizado estas situaciones de violencia. Claro, no alcanza para bajar, como hablábamos un ratito, las tasas de femicidio, pero sí efectivamente hay una mayor sensibilización y también un entendimiento de que realmente esto es meramente injusto y que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces, cada vez que se comete una situación de violencia de género, de violencia contra las mujeres, se está atentando contra los derechos humanos.
Ujú. ¿Hay algo más que creas necesario para ir cerrando, invitar a las personas a que también alcen la voz en contra de la violencia de género? Bueno, me parece súper importante convocar mañana a las 19 horas, se va a hacer un ruidazo, Ujú. justamente para recordar que hace los 5 años de la primera marcha Ni Una Menos, como todas las marchas en este contexto, bueno, fue suspendida, pero igual nos parece muy importante alzar la voz y decir que las mujeres nos cuidamos en las casas y también nos cuidamos entre nosotras, que nos cuidamos en las ollas populares, que nos cuidamos aún en nuestros lugares de trabajo. Y por eso, de nuevo, me parece que lo más importante es ser conscientes de esta situación, convocar, digamos, a todos y a todas a escuchar, a sensibilizarnos, a adiestrar, digamos, nuestro oído para poder percibir si alguna amiga, compañera, vecina está transitando por esa situación, decir que el 144 está funcionando y que necesitamos que todas las mujeres que necesitan asesoramiento llamen ahí para, bueno, para sentirse contenidas, sobre todo. Buenísimo, te agradezco la entrevista. Así pasó Lucila Soma de Somos Marea. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.